Bueno, yo voy a hablarles de este tema, el neuma en Porfirio, a propósito de Pierre Hadot y las objeciones presentadas a la hipótesis numeniana sobre las fuentes del Sostriano y de Mario Victorino. Ahí tienen el libro al que me refiero y vamos a compartir el texto. En 1996, Michel Tardieu publicó un libro con la colaboración de Pierre Hadot, en donde se señalaba el hallazgo de una fuente común entre el Sostriano de Nag Hammadi y el contraarrio de Mario Victorino. Uno de los paralelos tenía que ver con la mención del primer principio como espíritu, na en copto, spiritus en latín. Esta denominación es la que voy a retomar a propósito de Porfirio y las objeciones presentadas por Pierre Hadot a su colega Michel Tardieu. Este último, Michel Tardieu, pensaba que el autor de la fuente que estaba detrás del Sostriano y del contraarrio había que buscarlo en Numenio de Apamea, filósofo medio platónico del siglo II. Hadot, por su parte, le contestaba, cito, la hipótesis de Numenio es muy seductora, pero se recae, cuanto menos, en el problema del neuma. Es difícil admitir que Numenio solo, entre muchos otros filósofos de su época, haya utilizado esta palabra. Esto era al menos casi impensable para un platónico. Yo creo que la remisión al libro de la sabiduría de Salomón no puede ella sola explicar que Numenio haya podido utilizar la noción de neuma para designar a Dios. Fin de la cita. Hadot sostenía, primero, que Numenio no habría sido el único filósofo en utilizar esa palabra. Dos, que un platónico raramente la habría aplicado. Tres, que la referencia a la sabiduría de Salomón, que identificaba al Padre con el Espíritu, una remisión extraída de las Estrómata de Clemente, no sería suficiente para avalar la paternidad de la fuente aludida como proveniente del filósofo de Apamea. Subrayo la frase sobre el uso del neuma como algo casi impensable para un platónico. Precisamente el propio Hadot, en su tesis de doctorado de 1968, titulada Porfirio y Victorino, abonaba la idea de que el grupo de nociones que se encontraba en el contraarrio, libro 1.50 del 1 al 21, Dios definido como espíritu y como idea y logos de sí mismo, no era ni neoplatónico ni porfiriano. Y repetía, ¿cómo admitir que un neoplatónico haya podido dar al uno el nombre de neuma? Como vemos, la diferencia en la cita radicaba en que se introducía a Porfirio en la discusión, en este caso, indagando las fuentes del contraarrio, no las del Sostriano, que era un escrito que no estaba en los horizontes de Hadot y que tampoco se había trabajado en los años 70. El estudioso francés apoyaba la idea de que Mario Victorino había elaborado la sección basándose en ideas porfirianas, es decir, teniendo en cuenta un texto aparentemente del filósofo, conocido como el Comentario al Parménides o Palincesto de Turín. En este sentido, es que quiero retomar el uso del término neuma en Porfirio. No puedo detenerme más que en dos referencias que no pertenecen al mencionado Comentario al Parménides. Básicamente el vocablo, hoy en día, se lo estudia en relación con la noción de ógema, el vehículo mediador entre el cuerpo y el alma. Por ejemplo, en el clásico de Gerard Verbeke, La evolución de la doctrina del neuma, del estoicismo a San Agustín, más recientes, y hay muchos otros, la tesis de Stéphane Toulouse y el artículo de Marco Zambón que están en las notas. Me pregunto en esta ocasión si la expresión no estaría suponiendo el significado judeocristiano y gnóstico vecino al hebreo ruah, que es de género femenino y que mentaba precisamente a lo femenino de Dios. Veamos primero el paralelismo del Sostriano y de Mario Victorino para tener una mirada de conjunto sobre la cuestión. Entonces,
pongo en este cuadro para que veamos. Leo primero la columna del contrario, las frases sacadas de contexto, y después las frases del Sostriano. Espíritu, teniendo en su unidad una triple potencia, estas son tres potencias: la existencia universal, la vida universal y la bienaventuranza, uno y simple, e idea y logos de sí mismo. Esas son las frases que, entre otras, encuentran paralelos con el Sostriano. El Sostriano, por su parte, dice: el espíritu verdaderamente existente, el uno solo, porque estas son las tres potencias de la énada: la existencia, la vida y la bienaventuranza. Y en tanto que en la existencia, y ahí está el griego hiparxis, él es en realidad simple, logos de sí mismo e idea. A continuación abordamos los dos textos porfirianos. El primero es el de Antro Nympharum, libro 10, un escrito que estudiamos para las jornadas del año pasado. Me interesa ver el vocabulario. Cito el contexto más amplio y pongo en negrita las frases que vamos a analizar. Cito: si se trataba de una doble gruta, no la consideraban símbolo de la esencia inteligible, sino de la sensible, como precisamente la cueva en cuestión, por tener aguas siempre manantes. No podía ser entonces símbolo de la sustancia inteligible, sino de la esencia material. De ahí que esté consagrada a las ninfas, no de las montañas ni de las cimas o cosas por el estilo, sino de las náyades, que son llamadas así por los manantiales. En sentido estricto, llamamos ninfas náyades a los poderes que presiden las aguas, pero ellos también designaban con ese nombre a todas las almas que descienden a la generación, pues consideraban que las almas residían en el agua animada por el soplo divino, teopno, como dice Numenio. Por ello cita además las palabras del profeta Moisés: el Espíritu de Dios, Seu Neuma, se movía sobre, yo diría más bien dentro de, el agua. Enferestai epano tu hídatos. Fin de la cita. En primer término se habla de Numenio y de la Biblia. Esto, como lo marcaba Fabián Jourdan, iría en contra de las apreciaciones de Adot. Hay un uso del término neuma en Numenio para referirse a Dios, y de esto se hace eco Porfirio. El uso es indisociable del dictum de Génesis 1:2. La referencia se ofrece en conexión con la gruta del libro 13 de la Odisea, una interpretación alegórica. Se habla simbólicamente, símbolon, de una doble acepción del ámbito, y se supone una exégesis griega y pitagórica. Eso griego y eso pitagórico está sobreentendido en la lectura de Numenio, un autor platónico pitagorizante. Los que no consideraban a la gruta como mención de la usía inteligible, por esto de que la gruta tenía dos puertas, eran los teólogos griegos Orfeo o Homero. Yo diría más bien Orfeo. Ellos designaban con el nombre de ninfas náyades, etimología popular de nao, fluyentes, a las almas que descendían a la materia y se encarnaban. Porfirio prefiere, por su parte, hablar de los poderes dinameis que presidían las aguas, en este caso materiales. Se retoma eso a través de la interpretación de Numenio, apelando a otro teólogo, Moisés, y el dictum, el Espíritu de Dios, teupneuma, que planeaba en Ferestai sobre las aguas. Mejor, decía antes, que se introducía una variante que no estaba en la versión de los 70, que decía epeféreto. Las almas residían en el agua animada por el soplo divino. ¿Qué estatuto tenía este soplo divino y qué acuerdo había entre las teologías griega y semítica? Antonio Orbe, que estudió la recepción de la cita bíblica
en los gnósticos, sostenía, cito, «Venimos a una concepción muy similar a la setiana. Su testimonio tiene singular valor porque enlaza normalmente la mentalidad pagana, a propósito de la gruta homérica de las ninfas, con la gnóstica. Brevemente, los gnósticos setianos de Hipólito ubicaban entre la luz, Padre, Hijo, y las tinieblas materiales del Génesis a un espíritu puro, como un aroma que se extendía por todo». Salto a la segunda referencia por el tiempo, que dice así. Porfirio, en el segundo libro de su Filosofía de los Oráculos, cita un oráculo sobre el Dios inmortal que se expresa así: «Inefable Padre de los mortales, eterno iniciador, que montas, epojúmene, sobre las espaldas etéreas de los mundos que ruedan allí donde tu potencia vigorosa, al que es menos, es establecida por ti. Porque más allá del cosmos y del cielo estrellado, se establece tu gran fuerza, al que, fuerza de oro eterna». Esto quizás suena a lo que dijo ayer Graciela Ritaco. «Separado de ti, pero engendrados por ti, se encuentran otras descendencias que transmiten todas las cosas por mensajes en el intelecto primitivo, presbigenei no, y en la potencia, cartei. Y tú has creado todavía un tercer género de soberanos que acompañan durante el día celebrando himnos. Están los que continuamente lo acompañan, los que están más lejos, los que transmiten sus órdenes y algunas de sus disposiciones, y los que llevan siempre su trono. Tú eres padre y forma esplendorosa de una madre, meteros, Aglaión, Eidos, y tierna flor de los hijos, forma entre las formas, en Eidesin Eidos, existentes, Hiparjon, alma, espíritu, armonía y número. Tenemos la cita de un oráculo, una revelación, que como decía el título de esta obra porfiriana, servía para la filosofía, es decir, la filosofía que podía extraerse de los oráculos. Se habla del Dios trascendente y de su faceta creadora. Marquemos como curioso el verbo epogeuo, que recuerda a Numenio. El fragmento segundo hablaba del bien que flotaba, epojúmenen, en algo así como el mar de la esencia, epite usía, retomándose la expresión de República 509 B9, epequeinates usías. Se anticipaba la idea con el ejemplo de ciertos botes que flotaban, ejomenen, sobre un mar calmo. Semienta una potencia al que, parte de ese vocabulario hacía pensar a Hans Lewy que estábamos en presencia de los oráculos caldeos. Lo seguían Marco Zambón y Magdalena Tisi. Se oponía Helmut Zeng. Se menciona además una descendencia que transmitía mensajes de un intelecto antiguo y de una potencia. Por un lado, la descendencia de ciertos ángeles insinuaba un costado judaizante, como los querubines y serafines que formaban el carro místico de Dios. Parece evidente el eco de los oráculos caldeos al retomarse la cuestión de dos miembros de una tríada trascendente. Esto de por sí tendría un cariz análogo a las fuentes que usaban el sostriano y el contraarrio. Se habla de un eidos espléndido de la madre. Ayer José Antón Pacheco también hablaba de lo femenino como eidos. Repito entonces, se habla de un eidos espléndido de la madre, o sea, de un aspecto del Dios como femenino, apelándose al término eidos y a un adjetivo que denota la idea griega de resplandor y belleza. Aglaia era una de las gracias. Mientras que Eidos aparecía en Victorino y el sostriano, mentando aspectos triádicos de una simplicidad y una hiparxis de Dios, el resplandor aludido podría ser una reminiscencia nuevamente de Numenio. Aglaiae eran las irradiaciones
con las que convivía el bien que planeaba sobre una usía. Entonces, lo masculino y lo femenino, padre, madre, un hijo con la remisión a esa forma entre las formas, en eidesin eidos, reconociéndose el carácter de existentes hiparjon como indicación de su estatuto elevado. Ahora bien, el término espíritu, neuma, se daba junto con los vocablos alma, armonía y número. ¿Cuál era la acepción de neuma en este registro? La androginia divina, al estilo de los oráculos caldeos, los ángeles con cierta impronta hebraizante, y las menciones del verbo epogeuo y el término aglaion, nos hablarían de una concepción de lo divino comparable con las secciones del contraarrio y del sostriano. Recapitulando, las dos referencias porfirianas tenían en común, además de la aparición del término neuma, la voluntad de unir cierto saber teológico, el antromérico, el dictum de Génesis 1:2 y la exégesis de los oráculos. Lo femenino se interpretaba después como creativo, como dinamis, pero también como mostración del Padre. Quizás la denominación de eidos y de resplandor puedan responder a una suerte de retraducción de la concepción gnóstica sobre lo femenino como luz, o bien como sombra, en sintonía con las especulaciones judías en torno a la doxa o gloria de Dios. Pero también como una sofía interior que salía de la boca del Padre. Ben Sirá, en el siglo II a.C., lo refería como un vapor, jomicle, que cubría la tierra. Adicionalmente, quizás estos elementos puedan servir para indagar algunos textos gnósticos que hablaban del Dios más elevado como espíritu, o mejor, como el espíritu invisible. Traté de ser breve, 17 minutos, así que acabo de terminar. Muchas gracias. Bueno, entonces damos un espacio a preguntas, a consultas. Pueden ser a mí, pueden ser... Yo tengo Sí, Juan una, Carlos. Juan. Sí, Tengo cómo no. una porque realmente me resultó apasionante el trabajo de la fuente común. Es algo muy interesante, está muy bien fundamentado. Y dijiste dos cosas que me llamaron mucho la atención y tal vez se relacionen, por eso te lo pregunto. Cuando mencionás a los setianos, ¿verdad? Que habla de la mezcla. Bueno, lo que dice Hipólito en el libro quinto es que ellos, digamos, proponen una mezcla en las aguas tenebrosas, dice, de un rayo de luz que procede de lo alto o de la tenue centella. Dice que es igual, que resulta igual que un perfume que surge de múltiples inciensos arrojados al fuego. Esa mezcla de la luz o de la centella divina en las aguas, es lo que a vos te lleva a decir que el Espíritu de Dios se introducía en las aguas en vez de sobrevolar por encima de las aguas. O sea, ¿tienen vinculación esas dos ideas? A ver, ¿terminó ahí la pregunta o hay alguna parte más? ¿Es esa? No, bueno, hay una parte más. Bueno, vamos por parte entonces. Bueno, dale. Yo me basé en principio en Orbe, que Orbe hace todo un repaso sobre ese dicho de Génesis 1:2 en los gnósticos. Y dice, bueno, lo conoces muy bien, en Simonianos, en el Apócrifo de Juan, en los Sofitas de Orígenes, y llega a la referencia de Porfirio, y ve como parecidas la de los setianos con la de Porfirio, sobre todo en la apelación a esto del aroma. Como dice que el agua, Porfirio dice que las almas descienden y son como atraídas por el soplo,
lo relaciona por ese lado orbe. Hasta ahí orbe, ¿no es cierto? Ujú. Sí, sí. Ahora, lo que hace Porfirio es cambiar el verbo. No pone, no sé si por una redundancia, porque la frase utiliza un verbo con el prefijo epi y después epano puede sonar a cacofónico, digamos nosotros, pero Porfirio utiliza este verbo con el prefijo en, ¿no es cierto? Es como que supone la idea de introducción. Tu pregunta es si la relación con los setianos venía por ese lado. No lo indagué, pero yo creo que quizás Porfirio o bien está citando a Numenio, o bien él mismo está modificando la cita. En todo caso, lo que encuentro yo como plausible es que tanto Numenio como Porfirio tienen una mirada positiva de la creación y del mundo. Entonces, que el espíritu llegue, que no se quede arriba como los gnósticos, ya marcaría una diferencia. Pero yo creo que quizás ahí Porfirio lo hace justamente como para diferenciarse, como una defensa del cosmos. Después habría que ver eso que vos decís, a ver si Orbe vio que era muy afín esa lectura con los setianos, a ver si también se corresponde con un neuma que es como un perfume y que entra, y que por eso las almas se ven atraídas. Ahí Plotino hubiese dicho el espejo de Dioniso. Acá hay otro neoplatonismo, me parece, más sincrético, ¿no es cierto? Bien. Bueno, y acá vendría la tercera parte. Sí, bueno. Entonces, Porfirio, en esa interpretación que hace, ¿podrá tener alguna influencia del espíritu cósmico de los estoicos? O sea, no del espíritu del Génesis, Sí. sino del espíritu cósmico de los estoicos que da cohesión interna a la materia, y por eso se introducen las aguas. Porque, digo, porque esa discusión está también entre Tertuliano y Hermógenes, cuando Tertuliano critica la idea de una materia eterna en Hermógenes, y se refiere al espíritu cósmico, no al espíritu divino que va hacia las aguas. A Entonces ver, pregunto eso, sí. yo, digamos, usé nada más dos referencias de Porfirio. Habría que buscar también para complementar esta polivalencia de Neuma, el contra los cristianos, y después, bueno, ver en el corpus, en general tiene un sentido estoico en Porfirio, eso es cierto, pero a mí me llamaba la atención, primero, en la primera de las referencias que puse, el Espíritu de Dios como referencia al Génesis. Y sobre todo esto femenino. En el caso del antro de las ninfas, son las ninfas las que son las ninfas como poderes, son las ninfas relacionadas con el agua, por un lado, y en el otro aparece esto de una madre, forma espléndida. Entonces, por lo menos lo quiero dejar abierto. Siempre está el neuma estoico, coincido, pero yo diría, a ver qué está pasando acá, porque yo esto lo puedo relacionar con otras apelaciones que hace Porfirio a un vocabulario cristiano, como el término vatos, profundidad, o bien, no sé, yo tendría una referencia más donde me parece que está citando a San Pablo, que es la carta a Marcela, y que no cita neuma, pero está hablando del neuma y lo asocia al intelecto, Porfirio, por ejemplo. Entonces, quizás yo lo que veo es que hay un uso de términos cristianos para resignificarlos en polémica, cosa que ya hacía Plotino, ¿no es cierto? Pero bueno, es una pregunta difícil, Juan Carlos, así que Perdón, perdón. la dejamos No, pero para pasa que pensarla. me despertó tanta curiosidad tu trabajo que por eso te... Muchas gracias, muchas gracias.